Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para hoy les tenemos una receta increíble de verdad. Vamos a preparar un sándwich de carne o el tradicional Philly cheese steak, muy famoso en los Estados Unidos. Y bueno, quería aprovechar y darles un feliz año. Básicamente no había podido grabar más contenido por la época de diciembre. Teníamos mucho trabajo en nuestro negocio y pues obviamente estábamos bastante ocupados. Y quiero aprovechar también la oportunidad para darles las gracias a todos los suscriptores, a toda la gente que se ha suscrito a mi canal. De verdad lo agradezco con todo el corazón. Y bueno, empezamos aquí con nuestra receta. Y para esto vamos a necesitar carne. En este caso yo tengo lomo fino, que es el que vamos a utilizar para esta preparación. Tenemos por aquí un queso cheddar, tenemos pimentones rojos y verdes. Esto puede ser opcional, realmente no tienes que utilizarlo. La cebolla sí es imprescindible en esta receta. Vamos a necesitar un cheddar líquido que vamos a complementar porque viene demasiado líquido, entonces vamos a tratar de especiarlo un poquito precisamente para esta receta. Tenemos aquí un condimento para carne, una sal de ajo, una pimienta, una pasta de ajo, mayonesa, que es la que vamos a utilizar para sellar nuestro pan, que aquí tenemos el pan que vamos a utilizar para esto, un pan suave. Debería ser un francés o algo así, pero recomiendo que sea un pan de una textura muy suave para que quede más agradable a la hora de morderlo. Tenemos salsa negra y tenemos otras cosas. Y bueno, empezamos con nuestra receta. Vamos a cortar nuestra carne, que la tenemos aquí. Vamos a cortarla en finas, en torrejas muy delgadas. La vamos cortando. Preferiblemente que la carne tenga algo de grasita. Y listo. Bueno, mientras terminamos de hacer el corte de la carne, vamos a cocinar. Vamos a ponerle aceite. Vamos a cocinar las cebollas. Vamos a agregarle salsa negra, darle un poquito de color, sabor, textura a nuestras cebollas. Vamos a ponerle una cucharadita de pasta de ajo. Ponerle una sal gruesa, la dejamos cocinar hasta que queden translúcidas, reduzcan un poquito. Ahora vamos a cocinar aquí los pimentones. Esto es opcional, se los dejo como una opción. No necesariamente el sándwich lleva esto, pero vamos a agregarle color y hacerlo un poquito diferente. Ya con el mismo aceite que tiene aquí la cebolla, aquí podemos empezarlos a cocinar. No les vamos a agregar ningún condimento extra para que de pronto no quede saturado en sabor. Ahora simplemente lo revolvemos con la cebolla cuando ya estén listas y podremos continuar con el resto de la preparación. Entonces ahora vamos a reservar
Bueno, ahora ya tenemos aquí la cebolla y los pimentones. Ahora procedemos con la carne. Y aquí le vamos a agregar aceitico. Poner salsita negra. Vamos a ponerle un toquecito de paprika para darle colorcito y vamos a ponerle mostaza. En la cajita de descripciones les voy a dejar los ingredientes exactos, lo que van a utilizar para condimentar la carne, para hacer las cebollas y el tiempo que debe estar en preparación. Ok, y mientras vamos haciendo el procedimiento de la carne, vamos a preparar la salsa de queso. Y para eso vamos a necesitar nuestro cheddar. Ya tenemos aquí una sartén precalentada y vamos a derretir este queso. Generalmente lo podríamos hacer así únicamente con el queso y podemos agregarle un poquito de leche para darle suavidad y que se vuelva un poco más líquido. Pero aquí tenemos un cheddar líquido que vamos a utilizar como base. Como esto viene demasiado delgado en la consistencia, lo que queremos es darle un poco de textura, un poco de cuerpo a la salsa para que nuestro sándwich tenga más sabor. Como ven, él va derritiendo, se va haciendo más espeso. Es como lo necesitamos. Yo sé que les va a encantar esta receta, tiene mucho sabor. Y solamente eso es lo que vamos a necesitar, solamente queso, carne y verduras. No necesitan absolutamente más nada. La carne, obviamente hay que esperar a que reduzca un poquito porque la carne generalmente tiene algún porcentaje de agua y sangre. Obviamente hay que dejarlo que reduzca. Ahora ya esto redujo. Si ve que se siente como que está asando, ahora vamos a agregarle las cebollas y los pimentones. Y vamos a revolver todo, que se integre muy bien. Dejamos cocinar un par de minutitos más y procedemos aquí a la salsa cheddar. Ya la tenemos lista. Vamos a proceder a envasarla aquí porque necesito la sartén para sellar el pan. Bueno, aquí ya dejamos, ya la carne está lista con las cebollas y los pimentones. La dejamos reposar un ratico en el fuego más bajo y vamos a proceder a sellar el pan. Para eso vamos a utilizar mayonesa, tiende a tener un poquito de grumo en la nevera y por eso se nos tapa. Pero aquí lo vamos a esparcirla bien. Hacemos bien en el pan. Que ya nuestra asistente destapó. Listo, tenemos así. Y ahora vamos a
sellar el pan, lo dejamos un ratico. Y bueno, mis comelones, ya tenemos aquí listo nuestra preparación. Aquí quedaron ya el pan sellado con la mayonesa, como les dije, que es la mejor manera para mí. Pueden hacerlo igual como ustedes quieran, como a ustedes les guste. Y bueno, vamos a empezar a armar esta delicia. Lo primero que vamos a hacer es nuestra salsa cheddar, que ya teníamos previamente preparada, y vamos a untarle una base a cada pan y procedemos a ponerle la carne con las cebollas. Si ven, queda como un mero perro caliente, obviamente mucho más fino que una salchicha. Con esta preparación fácil, 4 sándwiches de estos. Y ahora lo que hacemos es que le ponemos más queso encima. Y mis comelones, miren esta delicia, miren esta. Pero mira qué rico. Y bueno, creo que ha llegado el momento más esperado de toda la preparación, y es la de probar nuestro sándwich. Esto es sencillamente espectacular. No se alcanzan a imaginar el sabor de esta combinación de la carne con las cebollas y toda esa cantidad de queso. Esto es alucinante, alucinante de verdad. Y bueno, amigos, si les ha gustado esta receta, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, compartir este video con sus amigos en sus redes sociales. Y bueno, esperamos un nuevo video, espero verlos pronto. Saludes a la abuela y bueno, nos vemos en un próximo video, mis comelones de Filadelfia.